Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Tivemos um problema nos nossos geradores elétricos. Calmi, calmi. Es la noche del 13 de enero de 2012. Son las 9:15 de la noche. Y frente a la costa este de Italia navega uno de los barcos más grandes jamás construidos. Se llama Costa Concordia. Pesa 114.000 toneladas, mide casi 300 metros de eslora y lleva a bordo a más de 4.200 personas. Es, más que un barco, una ciudad flotante. Tiene 17 cubiertas, un teatro para 800 espectadores, un casino, un simulador de carreras de Fórmula 1, 4 piscinas, varios toboganes acuáticos que caen en cascada entre cubiertas y 13 bares repartidos por toda su estructura. Miles de personas cenan, ríen, beben, se fotografían con las luces del Mediterráneo de fondo, sin la más mínima sospecha de lo que está a punto de ocurrir. Porque en ese momento el barco se dirige hacia una zona muy concreta del mar, las aguas frente a la isla del Giglio, un pequeño paraíso de granito frente a la costa toscana. Y bajo la superficie de esas aguas hay algo que todos los marinos de la región conocen y temen. Un afloramiento de rocas llamado l'Escole, capaz de desgarrar el casco de cualquier barco que se acerque demasiado. Las cartas náuticas lo marcan con total claridad. Ningún capitán con experiencia tendría motivo alguno para navegar tan cerca de esa costa. Y sin embargo, esa noche, el hombre al mando del Costa Concordia gira el timón exactamente hacia allí. No fue un accidente, fue una decisión. Una decisión tomada de forma consciente, con las cartas náuticas delante, sabiendo lo que había bajo el agua. Sucedió lo inevitable. Lui ha toccato poco a poco la sabbia, così si è fermato. Ma non va bene. Dove il comandante? Avanti, praticamente sta allo squarcio, credo. A nome del nostro comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina, è tutto sotto controllo. El golpe recorre todo el casco del barco como un largo y sordo desgarro metálico. Las rocas del Escole abren un boquete de más de 70 metros en el costado de babor. El agua entra de inmediato, inundando los generadores eléctricos, y en cuestión de minutos, el Costa Concordia pierde toda su potencia. Las luces parpadean y se apagan. La ciudad flotante, que segundos antes brillaba sobre el Mediterráneo, se convierte en una mole de acero a oscuras, sin propulsión, empezando a escorar lentamente hacia un costado. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que retroceder unas horas y conocer al hombre que estaba al mando de todo aquello. Se llama Francesco Schettino, capitán con más de una década de experiencia en la naviera Costa Cruceros. Conoce bien esta ruta, la conoce demasiado bien. Sabe exactamente dónde están las rocas que todo marino de la zona evita. Esa noche, sin embargo, decide realizar algo conocido como in chino, la reverencia. Una práctica no oficial mediante la cual algunos cruceros se acercaban a la costa para saludar a los pueblos costeros, iluminados de noche, como un gesto casi teatral. Ya lo había hecho antes, en otras aguas, sin incidentes. Pero esa noche, algo sale profundamente mal. Y aquí empieza la verdadera pregunta de esta historia. ¿Fue exceso de confianza? ¿Una decisión personal? ¿O hubo alguien más? ¿Alguien en tierra empujando al barco hacia la costa? Son las 9:45 de la noche. La cena continúa con normalidad en los restaurantes del barco. En el teatro, un espectáculo está a punto de comenzar.
Las luces de la isla del Giglio empiezan a distinguirse a través de las ventanas de babor, y algunos pasajeros salen a las cubiertas exteriores para fotografiar la costa iluminada, sin saber que ese mismo paisaje es, en realidad, la trampa. El barco avanza a unos 16 nudos, una velocidad considerable para la cercanía a tierra que está manteniendo. En el puente de mando, Schettino ha desactivado el sistema de navegación automática para pilotar manualmente, algo inusual tan cerca de una zona de rocas conocidas. Según reconstrucciones posteriores, en el puente se encontraba también, de forma no autorizada, una tripulante que distraía parcialmente su atención. El barco sigue girando, cada vez más cerca de la costa, cada vez más cerca del Skoll, hasta que, a las 9:45:07, el casco encuentra finalmente la roca que llevaba toda la noche buscando sin saberlo. En un primer momento, la tripulación anuncia por megafonía que se trata de un simple problema eléctrico, que todo está bajo control, que no hay necesidad de alarma. Muchos pasajeros, confiados en la palabra de la tripulación, regresan a sus camarotes o continúan cenando, sin saber que bajo sus pies el barco se está llenando de agua a un ritmo cada vez más rápido. Pasan más de una hora desde el impacto hasta que finalmente se ordena la evacuación general. Una hora crucial, en la que el barco sigue escorándose, en la que los pasillos empiezan a inclinarse de forma perceptible, en la que los objetos comienzan a deslizarse por el suelo y algunas puertas dejan de abrirse porque los marcos se han deformado con el ángulo del casco. Cuando finalmente suena la alarma de abandono del barco, el caos se apodera de las cubiertas. La escora del Costa Concordia ha alcanzado ya más de 20 grados, un ángulo que convierte cada pasillo en una pendiente, cada escalera en una trampa. Los botes salvavidas del lado que ahora apunta hacia el cielo son casi imposibles de arriar. Solo pueden usarse con normalidad los del costado que se hunde, y muchos de ellos golpean contra el casco al ser bajados o quedan atascados en sus pescantes. Cientos de personas, muchas de ellas mayores, se agarran a barandillas, a muebles, a cualquier superficie fija, tratando de moverse por un barco que ya no reconoce la horizontalidad. Algunos, presas del pánico, saltan directamente al agua helada, sin esperar a los botes, prefiriendo el riesgo del mar de enero antes que quedar atrapados dentro del casco. Familias enteras se pierden entre la multitud, gritando nombres en la oscuridad, mientras la tripulación, muchos de ellos jóvenes con escasa formación en emergencias reales, intenta contener un pánico que crece cubierta a cubierta. Y mientras esto ocurre, mientras miles de personas luchan por sobrevivir en un barco que se hunde lentamente frente a las costas de una isla italiana, el hombre al mando de todo aquello ya no está en el puente de mando. Según las investigaciones y las grabaciones de las comunicaciones de esa noche, Schettino abandona el barco en un momento en el que la evacuación de los pasajeros dista mucho de haber terminado. Se subirá después a que, según su propia versión, tropezó y cayó accidentalmente dentro de uno de los botes salvavidas mientras supervisaba las operaciones desde cubierta. Es una explicación que muy pocos, entonces y ahora, han llegado a creer del todo. Desde tierra, el capitán Gregorio de Falco, oficial de la Capitanía de Puerto de Livorno, trata por radio de coordinar el rescate. Al descubrir que Schettino ya se encuentra a salvo en tierra mientras el barco sigue lleno de pasajeros, De Falco pierde la compostura en una de las conversaciones radiofónicas más recordadas de la historia marítima reciente. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Col comandante Schettino, comandante. Schettino? Ascolti Schettino. Sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua salutta sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Le exige, con una frase que se haría célebre en toda Italia, que regrese de inmediato a bordo para dirigir el rescate. Schettino, según los registros, se niega, alegando la oscuridad y la inclinación del barco como motivos para no volver.
Esa negativa, capturada en audio y difundida después por todo el mundo, se convertiría en el símbolo definitivo del abandono de responsabilidad de aquella noche. El rescate se prolonga durante horas. Helicópteros de la Guardia Costera italiana sobrevuelan el casco medio hundido, izando a pasajeros directamente desde las cubiertas más altas, las que aún permanecen fuera del agua. Pescadores y vecinos de la isla del Giglio salen con sus propias embarcaciones para ayudar a rescatar a quienes han saltado al mar o han conseguido llegar a la orilla nadando en la oscuridad. La operación se extiende hasta bien entrada la madrugada y no es hasta el mediodía siguiente cuando se da por concluida la búsqueda de supervivientes en el interior del casco. El balance final será de 32 personas fallecidas, entre pasajeros y tripulantes, y varias más que no serían encontradas hasta meses después, cuando equipos de buceadores lograran finalmente acceder a las zonas más profundas y anegadas del barco. Con el paso de los días, empieza a reconstruirse una historia más amplia y más inquietante que la de un simple error de navegación. Se descubre que poco antes del choque hubo una llamada telefónica entre Schettino y Domenico Gregorio, un antiguo maître de la compañía Costa que vivía en la isla del Giglio. Según algunas versiones jamás confirmadas del todo por la investigación oficial, esa llamada podría haber influido en la decisión de acercar tanto el barco a la costa como una especie de saludo simbólico hacia la isla y sus habitantes. La propia naviera, por su parte, sostendría después que la ruta seguida esa noche no estaba autorizada y que Schettino actuó por decisión propia, desviándose del itinerario programado sin permiso de la compañía. La verdad exacta sobre quién sabía qué y cuándo sigue siendo hoy objeto de debate entre quienes han estudiado el caso durante más de una década. El proceso judicial que siguió al naufragio se extendería durante años. Francesco Schettino sería finalmente condenado a 16 años de prisión por homicidio imprudente, lesiones y abandono del barco, en una de las sentencias más duras dictadas contra un capitán de la Marina Mercante en la historia reciente de Italia. Varios miembros de la tripulación y directivos de la naviera también enfrentarían cargos, aunque con condenas considerablemente menores. Pero más allá de los tribunales, quedaría flotando una pregunta que ninguna sentencia terminaría de resolver del todo. La de por qué, en el instante decisivo, un hombre entrenado durante años para proteger vidas humanas eligió proteger la suya propia primero. Mientras tanto, el Costa Concordia permanecería varado sobre las rocas de la isla del Giglio durante más de 2 años, convertido en una silueta oxidada y monumental visible desde cualquier punto del pueblo, un recordatorio permanente de aquella noche para los poco más de 800 habitantes de la isla. Su rescate se convertiría, a su vez, en una de las operaciones de ingeniería marítima más ambiciosas jamás realizadas. Un equipo internacional de ingenieros diseñaría un sistema de plataformas submarinas de acero y flotadores gigantes para enderezar el casco, en una maniobra bautizada como Parbuckling, observada en directo por medios de todo el mundo. El 16 de septiembre de 2013, tras meses de preparación, el Costa Concordia sería finalmente devuelto a su posición vertical, en una operación que duró más de 19 horas y que muchos ingenieros describirían después como un logro sin precedentes en la historia de los rescates navales. Casi un año después, el barco sería finalmente remolcado, desguazado poco a poco en el puerto de Génova, la misma región de donde había zarpado meses antes camino de una travesía que nunca terminaría de la forma en que estaba prevista. Hoy, frente a la isla del Giglio, el mar ha vuelto a la calma. Las rocas del Skoll siguen ahí, bajo la superficie, invisibles como llevan siglos. Los pescadores siguen saliendo cada mañana y los turistas que visitan la isla en verano apenas encuentran ya rastro visible de lo que ocurrió aquella noche de enero. Pero quienes estuvieron a bordo, quienes saltaron al agua helada, quienes escucharon aquella orden por radio exigiendo a un capitán que regresara a un barco que ya había abandonado, llevan consigo una historia que el mar nunca terminó de tragarse del todo. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a un hombre a girar el timón hacia las rocas aquella noche, sabiendo, como sabía, lo que había bajo el agua? ¿Y tú,
¿Conocías la historia del Costa Concordia y todo lo que se escondía detrás de aquella noche? Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo.